Bienvenidos a un nuevo relato en nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de los relatos inquietantes, de lo inexplicable y lo perturbador, este es el lugar ideal para ti. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos episodios. Hoy, traemos para ti una obra de Ambrose Bierce, un maestro del horror y lo sobrenatural, El engendro maldito, de Damn Thing. Este cuento nos sumergirá en una atmósfera de misterio, donde la muerte de un hombre será el punto de partida para desentrañar lo que no puede ser explicado, desafiando nuestras percepciones de la realidad. A lo largo de los 15 capítulos, seremos testigos de un enigma lleno de suspenso, terror y una pizca de lo que solo Bierce sabe ofrecer. Una verdad que no todos están preparados para aceptar. Prepárate para un viaje de intriga, donde la ciencia, lo inexplicable y la desesperación se encuentran. Comencemos. Capítulo 1. La muerte de un hombre. La mañana estaba fresca, el sol apenas asomaba en el horizonte, y el aire, cargado con la humedad de la noche, parecía contener una extraña quietud. No se escuchaba el habitual bullicio del pueblo, ni el suave murmullo de las aves, solo el crujido de las hojas al ser pisadas. Y en esa calma inquietante, comenzó un misterio que cambiaría todo lo que sabíamos sobre la muerte. El lugar del suceso no era una mansión ni una vieja casa abandonada, sino una cabaña aislada en las afueras del pueblo. La propiedad, aunque sencilla, había sido el hogar de un hombre llamado Jacob, conocido entre los habitantes por su carácter solitario y sus hábitos extraños. Nadie en el pueblo sabía mucho de su vida. Se decía que tenía unos pocos amigos, pero siempre se mantenía apartado, fuera de los círculos sociales. Cuando la noticia de su muerte llegó a las autoridades, nadie se mostró particularmente sorprendido. Sin embargo, algo peculiar ocurrió cuando se inspeccionó su cuerpo. El sheriff, acompañado de un par de agentes, encontró al hombre tendido en el suelo de su cabaña, en una postura que sugería que había muerto en el acto. No parecía haber signos evidentes de violencia, no había heridas visibles, ni marcas de lucha. Parecía, de hecho, que había muerto de repente, como si su vida hubiera sido arrancada del sin previo aviso. Lo primero que hizo el sheriff fue acercarse al cuerpo, inspeccionarlo detenidamente. No era la primera vez que veía una muerte en circunstancias extrañas, pero algo en la escena lo desconcertó. Aunque el hombre yacía inmóvil, su rostro parecía marcado por una expresión de horror indescriptible. Era como si hubiera visto algo en sus últimos momentos, algo tan aterrador que había dejado una huella indeleble en su rostro. Pero lo más desconcertante no era la expresión de miedo, sino algo más, algo que no lograba comprender. Los ojos de Jacob estaban abiertos de par en par, pero no reflejaban ningún signo de vida. Sin embargo, el sheriff juraría que había algo en su mirada, algo que sugería que el hombre no había muerto pacíficamente. Era como si un último vestigio de conciencia se aferrara a su cuerpo, algo que no se había extinguido por completo. El sheriff se apartó ligeramente, sintiendo una incomodidad creciente en el pecho. Los oficiales que acompañaban al sheriff examinaron el resto de la cabaña, buscando cualquier pista que pudiera dar explicación a lo sucedido. La habitación estaba en orden, como si nada en el lugar hubiera alterado la paz habitual del hogar de Jacob. No había signos de un robo ni de un allanamiento violento. Era como si, en un instante, todo hubiera quedado congelado en el tiempo. El silencio se rompió cuando uno de los agentes, al revisar la mesa de trabajo en un rincón de la habitación, encontró algo peculiar, un pequeño objeto, una piedra, que parecía haber caído al suelo justo al lado de la mesa. Al principio, parecía una piedra común, pero al observarla más de cerca, el agente notó algo extraño. La superficie de la piedra no estaba lisa, sino que tenía marcas profundas, como si hubiera sido erosionada por algún tipo de fuerza desconocida. Como si algo en su interior hubiera sido alterado de manera inquietante. El sheriff se acercó a ver el objeto. Era extraño, pero no parecía tener una relación directa con la muerte de Jacob. Sin embargo, no pudo evitar un escalofrío que le recorrió la espalda. Algo no estaba bien, y la sensación de que había algo fuera de lugar, algo que desbordaba las explicaciones lógicas, lo atormentaba. Lo que sea que haya ocurrido aquí, dijo el sheriff en voz baja, no lo entenderemos fácilmente. Al final del día, el cuerpo de Jacob fue trasladado al forense para una autopsia. Pero el sheriff ya sabía que no encontraría respuestas en la ciencia. Algo más estaba en juego, algo que ni los métodos más convencionales podrían desentrañar. Mientras se alejaba de la cabaña,
con la sensación de que una sombra invisible lo seguía, no pudo evitar preguntarse si aquel sería el principio de algo mucho más grande, algo que pondría en jaque todo lo que conocían sobre la vida y la muerte. Este primer capítulo introduce la misteriosa muerte de Jacob, estableciendo el tono inquietante y el misterio que se desarrollará a lo largo de la historia. La sensación de que hay algo más allá de la comprensión humana se comienza a perfilar. Capítulo 2. El testigo inmóvil. El sheriff se encontraba en su oficina, sumido en la quietud de la tarde, cuando una figura conocida apareció en el umbral de la puerta. Era el doctor Avery, el forense local, quien traía consigo los primeros resultados de la autopsia de Jacob. Sus ojos, normalmente serenos, mostraban una expresión de incertidumbre. «¿Qué has encontrado, doctor?», preguntó el sheriff, inclinándose ligeramente hacia adelante en su silla. El doctor Avery se dejó caer en una silla cercana, su rostro sombrío. «Nada, o más bien, algo que no tiene explicación. La muerte de Jacob no muestra signos de violencia. Su corazón simplemente dejó de latir. No hay heridas, ni toxinas en su sangre. Es como si su vida hubiera sido apagada de un momento a otro, como si no tuviera control sobre su propio cuerpo». El sheriff frunció el ceño, pensativo. Ya había experimentado muertes extrañas antes, pero algo en esta situación lo incomodaba de una manera particular. Había algo que no lograba comprender. «¿Y qué me dices del testigo?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. El testigo era un hombre llamado Samuel, quien había sido el único en presenciar la última noche de Jacob. Samuel había sido un amigo cercano de Jacob, aunque su relación siempre había sido algo extraña. A menudo se encontraba con Jacob, pero nunca parecía haber una gran cercanía entre ellos. A pesar de eso, había sido el primero en llegar a la cabaña tras el incidente. Samuel no tardó mucho en ser interrogado, pero sus declaraciones no eran más que una maraña de incoherencias. Al principio, hablaba con calma, pero conforme avanzaba la conversación, sus palabras se tornaban más desordenadas y difíciles de entender. El sheriff lo había encontrado completamente desorientado cuando lo interrogaron la primera vez, como si hubiera estado al borde de la locura. Esa mañana, el sheriff se dirigió a la casa de Samuel, donde lo encontró en un estado de agitación extrema. Su rostro estaba pálido, sus ojos desenfocados, y su respiración era entrecortada. Samuel lo recibió con una mirada vacía, casi como si no estuviera completamente allí. «Samuel», preguntó el sheriff, con voz suave pero firme. «¿Puedes contarme qué sucedió aquella noche?». Samuel tardó un largo momento en responder. Finalmente, sus palabras salieron a regañadientes. «No. No sé. No sé qué vi». Sus ojos se nublaron de temor. «Estábamos conversando, ya sabes, de cosas triviales, y de repente, todo cambió». Jacob se levantó abruptamente, como si algo lo hubiera sobresaltado. Se quedó allí, quieto, mirando hacia la ventana. Había algo que no pude ver. Era como si algo invisible lo estuviera mirando. El sheriff frunció el ceño, pero se mantuvo en silencio, esperando que Samuel continuara. Yo no sabía qué hacer. Jacob me miró con esos ojos vacíos, como si estuviera viendo algo más. Intenté acercarme, pero él me hizo una señal, como pidiéndome que me alejara. Y entonces, escuché un sonido. Un susurro, bajo, pero claro, como si alguien estuviera justo detrás de mí, susurrando palabras que no entendía. No podía moverme. No podía gritar. Y de repente, él cayó. Casi sin hacer ruido, simplemente, cayó al suelo. Y yo no podía hacer nada. Samuel comenzó a sollozar, su voz quebrada por el terror. «Vi algo». Vi algo allí, detrás de él. Algo que no estaba allí. Una sombra, algo que se movía como si estuviera vivo, pero sin forma, como un agujero en el aire. El aire mismo estaba roto. No sé cómo explicarlo, pero había algo que no puedo entender. El sheriff lo miró fijamente, estudiando sus palabras, pero no podía dejar de sentir que algo en la historia de Samuel no encajaba. Samuel estaba aterrorizado, sí, pero su relato estaba lleno de fisuras. Había algo que le estaba impidiendo contar todo lo que había visto. Algo que ni siquiera él comprendía. «Samuel», dijo el sheriff en voz baja, acercándose más.
¿Qué exactamente viste? Samuel lo miró, sus ojos llenos de miedo. No sé. No lo vi con claridad, pero sentí que algo me observaba, algo que no era humano. Algo, maldito. La voz de Samuel tembló, y su rostro reflejaba una angustia que nunca antes había mostrado. El sheriff se quedó en silencio un momento, observando a Samuel. Algo en todo esto no tenía sentido. No podía creer que todo esto fuera producto de la paranoia de un hombre aterrorizado. Sin embargo, no encontraba explicaciones lógicas para lo que había escuchado. Algo estaba ocurriendo, algo que desbordaba su comprensión. Decidió entonces dejar a Samuel en paz, al menos por el momento. Salió de la casa con la sensación de que el testigo no había dicho todo lo que sabía. Había algo en su relato que no lograba identificar, algo que lo inquietaba profundamente. En el camino de regreso a la estación del sheriff, la sensación de estar siendo observado creció. Como si una presencia invisible lo siguiera, acechando desde las sombras. Y, por un breve momento, el sheriff se preguntó si Samuel tenía razón, si había algo maldito en todo esto. Este capítulo profundiza en la figura de Samuel, el testigo clave, y deja claro que hay algo más en juego, algo que no puede explicarse con la lógica. La atmósfera de suspenso se intensifica, y el sheriff empieza a dudar de la realidad tal como la conoce. Capítulo 3. La sombra en la noche. La noche cayó con la misma pesadez que el aire en la cabaña de Jacob. El sheriff se encontraba en su oficina, con los papeles dispersos frente a él, tratando de ordenar sus pensamientos. La conversación con Samuel seguía rondando su mente, pero algo aún no encajaba. Había más de lo que el testigo estaba dispuesto a decir, algo que lo mantenía atrapado en su propio miedo. El viento soplaba a través de las ventanas, trayendo consigo el susurro de la naturaleza que parecía más inquietante de lo normal. Fuera, el pequeño pueblo descansaba bajo la neblina, sumido en un silencio casi sobrenatural. No había movimiento, ni en las calles, ni en las casas. Todo parecía paralizado, como si la propia tierra estuviera esperando algo. A esa hora, el sheriff decidió regresar a la cabaña de Jacob. Quería revisar la escena una vez más, quizás encontrar algo que hubiera pasado por alto. La luz de la luna llena iluminaba débilmente el camino mientras avanzaba a pie, las sombras proyectadas por los árboles creando figuras fantasmales en el suelo. Cada paso que daba lo acercaba más a la inquietante sensación que no podía apartar de su mente. Algo estaba mal, y no solo en la muerte de Jacob. Algo en el aire parecía estar roto. Cuando llegó a la cabaña, se dio cuenta de que algo había cambiado. El lugar estaba más sombrío que antes, casi como si el entorno mismo se hubiera hecho más denso, más pesado. El sheriff se detuvo un momento, tomando aire, antes de entrar. La puerta chirrió levemente al abrirla, y el eco de la madera resonó en la quietud de la noche. El interior estaba como lo había dejado, pero había algo diferente. En el aire flotaba una sensación de frialdad, un peso que parecía emanar de las paredes mismas. El sheriff observó el lugar detenidamente, tratando de detectar cualquier detalle que pudiera haber sido ignorado en su primera inspección. Fue entonces cuando algo lo hizo detenerse. En la mesa, junto a la ventana, había un pequeño rastro de polvo en el suelo, como si algo hubiera sido movido recientemente. No era mucho, pero el sheriff se agachó para examinarlo más de cerca. Algo no estaba bien. La forma en que el polvo estaba dispuesto era como si algo hubiera sido arrastrado por el suelo, algo que había sido dejado allí deliberadamente. De repente, un leve crujido le hizo girar la cabeza. El sheriff se tensó, y su mano fue instintivamente hacia su revólver, pero lo detuvo a mitad de camino. No había nadie allí. Aún así, algo en su interior le decía que no estaba solo. En ese instante, el sonido de un susurro bajo y casi imperceptible recorrió el aire. No fue una voz clara, sino algo que parecía venir de la propia estructura de la cabaña, como si las paredes mismas murmuraran. El sheriff se quedó inmóvil, escuchando. A lo lejos, el reloj de la torre del pueblo dio la medianoche, su campanada resonando en la quietud de la noche. En ese preciso momento, el susurro se detuvo, y el ambiente se hizo aún más pesado. Algo había cambiado en el aire, algo que no podía identificar, pero que lo hacía sentirse observado. Decidió que era hora de irse, pero antes de dar el primer paso hacia la salida, su mirada se desvió hacia un rincón de la habitación, hacia un pequeño estante donde Jacob había guardado sus libros.
Había uno que parecía fuera de lugar, un viejo volumen con tapas gastadas. El sheriff se acercó a él, un poco vacilante. Lo tomó en sus manos con cuidado, como si el objeto en sí pudiera tener algo más de lo que aparentaba. No parecía un libro común, sino más bien uno antiguo, con símbolos extraños grabados en la portada. Al abrirlo, el sheriff encontró páginas llenas de garabatos, palabras que no entendía. Algunos pasajes parecían escritos a mano con una caligrafía temblorosa, mientras que otros estaban claramente borrados o alterados. La tinta de algunas páginas parecía reciente, pero en otras el desgaste era evidente, como si el libro hubiera estado en constante uso durante años. Una de las páginas llamó su atención. Estaba marcada con un símbolo extraño, como un círculo con una serie de líneas que lo atravesaban. El sheriff no pudo evitar una sensación de incomodidad al mirarlo. Era como si ese símbolo le hablara de algo que no debía ser comprendido, algo oculto en lo más profundo de la mente humana. Justo en ese momento, el susurro volvió. Esta vez, más fuerte, más claro, y parecía provenir de las paredes mismas de la cabaña. El sheriff cerró el libro con rapidez, dejando caer una pequeña carta que había quedado oculta entre las páginas. Al recogerla, sus dedos se congelaron al tocarla. La carta no estaba dirigida a nadie en particular, pero el contenido era extraño, un mensaje críptico que parecía fuera de lugar. Lo que veas, no lo sigas. Lo que oigas, no lo creas. Y lo que sientas, no lo toques. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. El mensaje era claro, pero las palabras no tenían sentido. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué le había dejado Jacob antes de morir? El sheriff se giró hacia la puerta, pero antes de salir, echó un último vistazo a la cabaña. El aire seguía denso, y el murmullo en las paredes no se detenía. Sabía que algo más se encontraba esperando, algo mucho más grande que la muerte de Jacob, y estaba decidido a descubrirlo. Este capítulo intensifica la atmósfera de misterio y terror, con el sheriff encontrando más pistas que lo empujan a la conclusión de que hay algo mucho más oscuro involucrado en la muerte de Jacob. Los susurros y el misterioso libro agregan una capa de horror psicológico que lleva la historia hacia nuevos límites. Capítulo 4. La noche del olvido. El sheriff dejó la cabaña de Jacob con una sensación de opresión en el pecho. El aire fresco de la noche no logró disipar la inquietud que lo acosaba. El libro extraño, la carta críptica, y los susurros que todavía resonaban en su mente lo mantenían despierto, preguntándose si estaba realmente solo o si algo más lo estaba siguiendo, aguardando en las sombras. El camino de regreso hacia su oficina se sentía más largo de lo habitual. Cada crujido bajo sus botas, cada movimiento en la oscuridad parecía multiplicarse. El viento, que al principio había sido suave, ahora parecía arremeter con una fuerza extraña, arrastrando hojas secas que giraban en el aire como si tuvieran vida propia. El sheriff no podía dejar de sentir que alguien lo observaba desde las sombras, que algo se movía en la penumbra. Cuando finalmente llegó a su oficina, la quietud del lugar lo recibió como un respiro, pero la sensación de estar siendo observado no lo abandonó. Cerró la puerta detrás de él con un suspiro y se dejó caer en su silla, mirando las páginas del libro que había traído consigo. La carta, el mensaje inquietante, todo parecía estar entrelazado en una red que no podía entender. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién había dejado el mensaje en ese libro? Al mirar hacia el escritorio, notó algo que no había visto antes: un pequeño paquete sobre la mesa, envuelto en papel marrón y atado con un cordel grueso. No recordaba haberlo recibido. Con una mezcla de curiosidad y precaución, lo tomó entre sus manos. El paquete estaba sellado, y aunque no había dirección ni remitente, sentía una extraña presión que lo empujaba a abrirlo. Lo desató con manos temblorosas, y dentro encontró una carta. Pero no era una carta común. Era vieja, arrugada, con bordes quemados, como si hubiera sido escrita en otro tiempo. Con cuidado, el sheriff la desplegó y comenzó a leerla. Las palabras, aunque claras, parecían ser un susurro a través del tiempo. Lo que buscas ya no está en el mundo de los vivos. Lo que has descubierto es solo el principio. El engendro camina entre nosotros, y ya es tarde para detenerlo. Nadie puede escapar de lo que ya ha comenzado. No sigas el rastro, no sigas las sombras, o te arrastrarán hacia la oscuridad eterna. Un escalofrío recorrió la espalda del sheriff mientras leía la carta. No había duda de que la advertencia era para él,
de que había tocado algo que no debía haber tocado. Pero el miedo no era suficiente para disuadirlo. Algo dentro de él le decía que no podía dar un paso atrás, que debía continuar. Con la carta en la mano, decidió regresar al pueblo para hablar con los pocos que quedaban allí. Alguien debía saber algo más, alguien debía poder arrojar luz sobre lo que estaba ocurriendo. Tal vez los viejos del pueblo, aquellos cuyas historias hablaban de seres oscuros y malditos, tendrían alguna respuesta. Mientras avanzaba por la calle desierta, el viento soplaba más fuerte, llevando consigo ecos de voces que no pertenecían al pueblo. Como si el mismo aire estuviera susurrando secretos que solo unos pocos podían escuchar. El sheriff no se detuvo, aunque cada paso se hacía más pesado, más difícil. Llegó al pequeño salón del pueblo, donde las luces parpadeaban con una energía débil, casi moribunda. Dentro, un par de ancianos estaban sentados cerca de la chimenea, charlando en voz baja. Al ver al sheriff, los dos se quedaron en silencio, observándolo con una mezcla de reconocimiento y desconfianza. «¿Qué te trae por aquí, sheriff?», preguntó uno de los viejos, un hombre encorvado por los años y las tormentas de la vida. «Tengo preguntas», respondió el sheriff con firmeza. «Y tal vez, ustedes tengan respuestas». El hombre lo miró detenidamente, y por un largo momento, no dijo nada. Finalmente, con un suspiro, comenzó a hablar, su voz grave y llena de una tristeza que parecía arrastrar consigo décadas de recuerdos perdidos. «Sabemos lo que ocurre aquí, sheriff. No es algo que se olvide fácilmente. Las viejas historias, las leyendas, hablan de algo que se despierta de vez en cuando. Algo que está más allá de nuestra comprensión. Ese libro que encontraste no es solo un libro. Es un portal, una puerta». Y Jacob. Jacob era el que estaba destinado a cerrarla. El sheriff frunció el ceño, buscando más claridad. «¿Cerrar qué?», preguntó. El viejo lo miró fijamente antes de responder. La puerta al otro lado. A ese lugar donde habita lo que no debe existir, lo que no debe ser conocido. Jacob, sin saberlo, fue elegido para custodiarla, pero ya no pudo. Cuando te enfrentas a lo desconocido, a lo innombrable, no hay vuelta atrás. El engendro, lo liberaron cuando abrieron ese libro. Y ahora, ya está entre nosotros. El sheriff se quedó sin palabras, mirando a los dos hombres, esperando que dijeran más, pero el viejo se quedó callado. Fue el otro anciano, más joven, quien continuó la historia. El engendro no es una criatura. No es algo físico. Es una sombra, una presencia que arrastra consigo la desesperación y la muerte. Se alimenta de los miedos, de las almas perdidas. Y ahora que ha sido liberado, no se detendrá hasta arrastrar a todos con él. El sheriff apretó los puños. La incredulidad lo embargaba, pero sabía que no podía ignorar lo que le habían dicho. Algo había despertado, y ahora él era parte de ello, atrapado en una red de destino que no entendía. Sin decir más, se levantó de su silla. «¿Dónde puedo encontrar el libro?», preguntó con voz tensa. Los dos viejos lo miraron con gravedad. Sabían que ya no había vuelta atrás para él. «No lo busques», dijo el anciano que había hablado primero. «Ya es tarde para salvarte. Pero si decides seguir, entonces ve al bosque. Allí encontrarás lo que queda de Jacob. Y tal vez puedas detener lo que ya ha comenzado». Este capítulo profundiza en los oscuros secretos del pueblo, arrojando más luz sobre el engendro y su naturaleza ominosa. El sheriff está cada vez más inmerso en un misterio que parece no tener fin, mientras las advertencias de los ancianos sugieren que está demasiado tarde para detener lo que se ha desatado. Capítulo 5. El bosque del olvido. La madrugada aún no se alzaba del todo cuando el sheriff se adentró en el bosque. Las palabras de los ancianos resonaban en su mente como un eco permanente. «Ve al bosque. Allí encontrarás lo que queda de Jacob». No llevaba linterna, solo una lámpara de aceite cuya llama danzaba temblorosa, proyectando sombras largas y distorsionadas a su paso. Los árboles parecían inclinarse sobre él, como si quisieran cerrarle el camino. El aire estaba cargado de humedad y un leve olor a tierra removida, como si la misma naturaleza intentara advertirle que se alejara. Pero no podía. Había ido demasiado lejos. Como para retroceder. Si Jacob había dejado pistas, si aún quedaban fragmentos de su verdad, tenía que encontrarlos. Los primeros pasos fueron fáciles.
El sendero que llevaba hacia la antigua cabaña de los Holloway, abandonada décadas atrás, aún conservaba trazos de un camino. Pero conforme avanzaba, el terreno se volvía más hostil, cubierto de raíces retorcidas, matorrales espinosos y un silencio sepulcral que oprimía los sentidos. Solo se escuchaba el crujido de sus pisadas y el leve chirrido de la lámpara. Entonces lo vio, una cruz de madera semienterrada en el suelo, cubierta de musgo. No era una tumba común. Estaba torcida, mal hecha, como colocada a la prisa. En su base, una caja de madera, casi oculta por las hojas secas, sobresalía apenas. El sheriff se agachó y retiró la tierra con las manos, apartando lentamente la caja. La abrió con cuidado. Dentro, halló varios papeles enrollados, amarillentos, cubiertos con la letra firme de Jacob. Eran páginas arrancadas de un diario. Tomó la primera y la leyó. No puedo más. He intentado cerrarlo. El portal. Pero no fui lo suficientemente fuerte. Las voces vienen por la noche, me llaman desde la grieta. No puedo distinguir si son reales o parte de mi mente. Pero sé que el engendro me observa desde dentro. Ya no tengo dónde huir. Y si alguien lee esto, que sepa, el libro es solo una llave. Hay otra entrada. Y está aquí, en el bosque. El sheriff sintió un escalofrío en la nuca. ¿Una entrada? Al otro lado. El aire parecía más denso, más difícil de respirar. A lo lejos, escuchó un sonido apenas perceptible, como el lamento de un animal herido, o un susurro. Algo lo vigilaba, lo sentía. Siguió avanzando, guiado por una intuición que no sabía de dónde venía. Sus pies lo llevaron más profundo en la espesura, donde los árboles crecían tan juntos que apenas entraba la luz de la luna. Y entonces la vio, una grieta en la tierra, como una herida abierta entre dos rocas cubiertas de líquenes. No era una cueva natural, sino más bien un desgarrón oscuro que exhalaba un aire helado y pútrido. Se acercó, con la lámpara alzada, y notó símbolos grabados en las piedras. Eran antiguos, parecidos a los del libro, pero más desgastados, como si el tiempo intentara borrarlos. Uno de ellos brillaba débilmente, como si algo desde el interior respondiera a su presencia. En el suelo, junto a la grieta, una figura yacía inmóvil, un cuerpo cubierto por un abrigo raído, la piel pálida y los ojos abiertos, vacíos. Jacob, murmuró el sheriff. Sí, era él. Pero su rostro mostraba una expresión indescriptible, mezcla de terror, dolor y rendición. El sheriff se inclinó sobre el cadáver y notó algo en su mano cerrada, un colgante metálico con un extraño símbolo. Era circular, con una figura serpenteante en su interior que parecía moverse ligeramente bajo la luz de la lámpara. Apenas lo tocó, sintió un zumbido, como si una energía invisible le recorriera el brazo. Un crujido repentino lo sobresaltó. Provenía de dentro de la grieta. Retrocedió un paso, apuntando con la lámpara hacia el interior. No vio nada, pero el sonido continuó, como si algo se arrastrara lentamente hacia él. El sheriff retrocedió aún más, el colgante apretado en su puño. Y entonces escuchó la voz. No una voz humana, sino algo más hondo, más primitivo. Susurraba su nombre. Lo conocía. Sabía quién era. Y lo esperaba. Corrió. No sabía cuánto tiempo estuvo huyendo entre árboles, raíces y sombras que parecían alargarse para atraparlo. Solo quería alejarse, huir de aquella entrada, de esa presencia que lo llamaba desde las profundidades de algo que no podía comprender. Cuando finalmente llegó al claro del bosque, jadeante, cubierto de sudor frío, la lámpara ya se había apagado. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con un débil tono anaranjado. Cayó de rodillas, temblando. En su mano aún apretaba el colgante. Lo miró por última vez antes de guardarlo en su bolsillo. Ahora sabía que el engendro no era solo una leyenda. Era real. Estaba libre. Y algo en él, en su sangre o en su destino, lo había vinculado con ese horror. Y si había una entrada, tal vez también había una forma de cerrarla. Pero no sería fácil. Y no estaría solo. Capítulo 6. Ecos del abismo. El sheriff no durmió aquella mañana. Sentado frente al fuego que chispeaba con desgano en la vieja estufa de su cocina, observaba fijamente el colgante. Lo había colocado sobre la mesa, junto a los papeles encontrados en la caja.
El símbolo serpenteante parecía haberse oscurecido, como si hubiera absorbido parte del miedo vivido en el bosque. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oír aquella voz que lo llamaba por su nombre, con un tono sibilante, antiguo, que parecía hecho de polvo y sombras. Estaba claro que el asunto superaba toda lógica. Lo que Jacob había descubierto no era una simple leyenda ni el producto de una mente perturbada. Era una grieta en la realidad, un umbral que conectaba su mundo con algo que no debía ser nombrado. Tomó los papeles una vez más y leyó uno de los fragmentos que no había visto con detenimiento la noche anterior. El engendro no pertenece a este mundo. No tiene forma fija, pero adopta la más temida por quien lo observa. Se alimenta del recuerdo, del miedo, de la culpa. Y se aferra. Si encuentra un cuerpo débil, lo devora. Si halla uno fuerte, lo convierte en su heraldo. El sheriff aprieto la mandíbula. ¿Jacob había sido poseído? ¿O había muerto resistiéndose? ¿El colgante era un sello? ¿Una protección? ¿O una llave? Sabía que no podía enfrentarse solo a aquello. Necesitaba ayuda. Pero no cualquiera. La gente del pueblo ni siquiera quería hablar del tema. Si insistía, terminaría siendo tratado como loco, como lo fue Jacob. Tenía que encontrar a alguien más. Pensó entonces en el padre Merrick, el párroco de la iglesia vieja. Un hombre de fe, sí, pero también estudioso de antiguas escrituras, de esos que creían que el mal podía adoptar formas tan reales como invisibles. Si alguien podía entender el símbolo del colgante, era él. Se abrigó y se dirigió a la iglesia. La encontró vacía, salvo por Merrick, que limpiaba los bancos con una paciencia monástica. Era un hombre mayor, con cabello blanco como la ceniza y una mirada tan serena que parecía saber más de lo que decía. «Padre», saludó el sheriff, con voz tensa. «Necesito hablar con usted. Es importante». Merrick lo miró con interés y lo condujo a la sacristía. Allí, bajo la luz tenue de un ventanal colorido, el sheriff colocó el colgante sobre la mesa. ¿Ha visto esto antes? El sacerdote lo observó largo rato en silencio. Finalmente, habló. «Lo he visto, en libros. Y en sueños». El sheriff sintió un escalofrío. «¿Qué significa?» «Es un símbolo del umbral», respondió Merrick. «No es cristiano ni pagano. Es más antiguo que ambos. Representa el paso entre dos mundos, uno de carne y otro de sombra. Aquellos que lo llevan están marcados. Son portadores de una carga o de una misión. A veces ambas. ¿Y si alguien lo encuentra por accidente? Entonces no fue un accidente», sentenció el padre. El sheriff trago saliva. «Padre, hay algo en el bosque. Vi una grieta. Vi a Jacob. O lo que quedó de él. Escuché voces, y encontré esto». Le mostró los papeles. Merrick los leyó con gesto grave. Cuando terminó, levantó la vista con expresión sombría. «Esto es más que un portal, sheriff. Es una herida. Y si sigue abierta, sangrará. Pero no sangre común, sino pesadillas, cosas que no deberían existir aquí». «¿Y cómo se cierra?», preguntó el sheriff, con urgencia. El padre suspiró. «Primero hay que sellar el símbolo. Solo puede hacerlo quien lo porta, pero antes, debe saber que lo alimenta. El engendro se fortalece de lo que hay dentro de usted. Sus miedos, sus recuerdos más oscuros. No se le vence con armas. Se le enfrenta desde el alma. Entonces, ¿tengo que dejar que me invada? No. Debe entrar sabiendo quién es. ¿Y por qué no le teme?» El sheriff asintió, aunque la idea le helaba la sangre. Se levantó dispuesto a marcharse, pero el padre lo detuvo. «Una última cosa», dijo, y le entregó un frasquito de cristal con agua bendita. «No confíe en lo que vea dentro del bosque. Ni siquiera en usted mismo». Esa noche, al regresar a casa, el sheriff dejó el colgante sobre su pecho mientras dormía. Y soñó. Pero no eran sueños comunes. Era el bosque, respirando. Era Jacob, sin ojos, susurrando desde el abismo. Era la grieta, abriéndose. Y al otro lado, algo sin forma, sin nombre. Algo que ya lo conocía. Capítulo 7. Las fauces del bosque. La mañana amaneció envuelta en una niebla espesa, como si la tierra se negara a permitir la entrada del sol.
El sheriff se despertó empapado en sudor, con el corazón latiéndole en los oídos. El colgante aún colgaba de su cuello, caliente como si hubiese absorbido el calor de sus pesadillas. No recordaba todo el sueño, pero sí lo esencial. Jacob le hablaba desde un lugar sin tiempo, advirtiéndole, guiándolo hacia un claro oculto en lo profundo del bosque. Allí, decía la voz, encontraría respuestas. O algo peor. Tras prepararse, el sheriff revisó su revólver por simple costumbre, aunque ya sabía que aquella arma era inútil contra lo que enfrentaba. Se llevó el frasco de agua bendita que le diera el padre Merrick y un farol de aceite. Cuando se internó nuevamente en el bosque, el silencio era absoluto. Ni el viento se atrevía a cruzar las ramas. Avanzó guiado por el presentimiento, por una fuerza más allá de su comprensión. Pasó árboles retorcidos, raíces que parecían garras emergiendo del suelo. Todo parecía respirar, acechar. Finalmente, llegó al claro. Y allí lo vio. La grieta. Era más grande ahora. Palpitaba. No era una abertura física, sino una distorsión en el aire, como un espejo agrietado que revelaba un mundo paralelo. Del otro lado, sombras sin rostro se movían en espiral, como si esperasen ser liberadas. Frente a la grieta, un montículo de piedras negras formaba un altar. Encima, descansaba un libro cubierto de cuero viejo y amarrado con cadenas oxidadas. El sheriff dio un paso. Entonces escuchó la voz. Jacob. No era su voz. Era la suya. Se dio la vuelta, y frente a él apareció, él mismo. Pero más joven, con los ojos encendidos por una rabia antigua. Su reflejo avanzó con calma. ¿Recuerdas lo que hiciste, Jacob? Le dijo su otro yo. ¿Recuerdas cómo lo condenaste? El verdadero sheriff retrocedió, confundido. La imagen se acercó más. Tú sabías que Jacob no estaba loco. Solo querías que se callara. Porque temías lo que él había visto. Lo que tú también viste cuando eras niño. Y entonces los recuerdos brotaron como cuchillas. Aquella noche lejana, siendo apenas un niño, cuando se perdió en el bosque. Había visto la grieta. Había oído las voces. Fue Jacob, su hermano mayor, quien lo encontró, quien lo sacó del trance. Pero él, por miedo, nunca lo contó. Nunca lo defendió cuando Jacob comenzó a hablar de aquello. Tú abriste la grieta, dijo el reflejo. No con las manos. Con tu silencio. El sheriff cayó de rodillas. Todo dentro de él se quebraba. La culpa, contenida por décadas, ardía como una antorcha. Pero en medio de esa oscuridad interna, recordó las palabras del padre Merrick: el engendro se alimenta del miedo. Pero se debilita con la verdad. Tomó el frasco de agua bendita y lo arrojó con fuerza contra su reflejo. El impacto fue como un trueno. La figura se disolvió en humo, y un chillido desgarrador sacudió el bosque. La grieta se estremeció, como si hubiera sido herida. El sheriff, jadeando, se acercó al altar. Las cadenas que envolvían el libro temblaban, como si resistieran. Tocó la cubierta con el colgante, y en un destello de luz, las cadenas se abrieron solas. Dentro del libro había solo una página escrita. El engendro no puede ser destruido. Solo dormido. Para que duerma, debe ser alimentado con memoria. Alguien debe recordarlo. Y sellarlo con su nombre. Entonces lo comprendió. El precio de sellar la grieta no era sangre, sino el alma de alguien que llevara consigo la memoria del horror. Alguien que nunca pudiera olvidarlo. Que lo contuviera. ¿Tendré que ser yo?, murmuró el sheriff. Pero no había tiempo para dudas. El bosque vibraba. Algo se acercaba. Algo más grande. Y él aún debía sellar el umbral. Capítulo 8. El sacrificio de la memoria. El claro empezó a cerrarse como si el mismo bosque se replegara sobre sí. Las ramas, antes quietas, crujían en un vaivén antinatural. El sheriff, de pie frente al altar, sentía el tiempo doblarse. El libro abierto en sus manos parecía más una herida que un objeto. Sus páginas no eran de papel, sino de algo orgánico, como piel seca, viva todavía. La frase seguía allí, brillando con una luz interior. El engendro no puede ser destruido. Solo dormido. Para que duerma, debe ser alimentado con memoria. Alguien debe recordarlo. Y sellarlo con su nombre.
Jacob. Él era la clave. El nombre. Su hermano había visto al engendro. Había cruzado ese umbral años atrás. Y por hablar, fue condenado. El sheriff cerró los ojos. Recordó a Jacob en su celda, con los ojos hundidos, susurrando entre delirios. Lo recordaba diciendo: no lo dejes salir. No lo nombres. No lo olvides nunca. Y lo había olvidado. O lo había querido olvidar. Ahora entendía, no se trataba solo de sellar la grieta. Había que sellarla con un sacrificio. Un alma que llevara consigo la memoria viva del horror. Una vida entregada no a la muerte, sino al recuerdo eterno. Una condena voluntaria. El sheriff volvió a mirar el colgante. Apretó los dientes. Jacob, susurró. Perdóname. Entonces sintió el temblor. Desde las entrañas de la tierra, una vibración sorda se elevaba. La grieta se abrió más, como una boca hambrienta, mostrando por dentro el caos, un vórtice de sombras que aullaban en lenguas antiguas, buscando un camino hacia este mundo. El engendro se reveló en una forma informe, una silueta de humo, tentáculos, y ojos que cambiaban de lugar. No tenía rostro, solo una presencia, un peso. No caminaba, se deslizaba como una pesadilla con forma. Pero no atacó. Se detuvo frente al sheriff. Esperaba. El sheriff alzó el libro. Sus palabras brotaron con una voz que no era solo suya, sino la de generaciones silenciadas. Yo soy testigo del horror. Yo lo nombro, yo lo recuerdo. Jacob Langley fue su primer heraldo. Y yo, soy su guardián. El engendro rugio. No de rabia. De aceptación. Las sombras comenzaron a retroceder. La grieta tembló violentamente. El altar se partió en dos, y el libro, como si fuera absorbido, se hundió en la tierra. Una fuerza invisible arrancó el colgante del cuello del sheriff y lo incrustó en el suelo ardiente. El amuleto brilló una última vez, antes de apagarse por completo. Todo se volvió negro. Silencio. Oscuridad. Luego, el murmullo del bosque volvió. Pájaros. Hojas. Vida. El sheriff abrió los ojos. Estaba solo. La grieta había desaparecido. El altar ya no existía. Pero algo había cambiado. Sentía la memoria del engendro viva dentro de sí. Podía oír su voz en su mente. No lo atacaba. Solo estaba ahí, esperando. Él había sellado la grieta, sí. Pero también se había convertido en su custodio. Su condena era recordar. Recordar por todos. Y jamás olvidar. Porque si algún día el mundo dejaba de temerlo, el engendro despertaría de nuevo. El sheriff, con la mirada perdida, se internó en el bosque. Y no se le volvió a ver jamás. Capítulo 9. Ecos del guardián. Pasaron 3 días antes de que alguien notara la desaparición del sheriff. En el pueblo de Auburn Creek, la rutina continuó al principio como si nada hubiese cambiado. Pero luego comenzaron los susurros. Algunos decían haber visto una figura entre los árboles, otros aseguraban que el viento traía consigo un nombre repetido una y otra vez. Jacob. Jacob. La oficina del sheriff quedó cerrada, sus ventanas cubiertas de polvo, su silla vacía. El ayudante, un joven de nombre Collins, intentó encabezar la búsqueda, pero cada vez que se acercaban al bosque, un miedo instintivo los hacía retroceder. Collins fue quien encontró el diario del sheriff, oculto bajo una tabla del suelo. En sus últimas páginas, la letra temblorosa narraba el encuentro en el claro, el libro, la grieta, y la verdad que pesaba más que la muerte misma. No es un demonio lo que duerme allí. Es un recuerdo. Uno tan oscuro que necesita carne para sostenerse. Yo lo sostendré. Yo lo recordaré. Para que ustedes puedan olvidar. La lectura dejó a Collins helado. Quiso ignorarla, enterrarla. Pero las palabras se le metieron bajo la piel. Empezó a soñar con una figura que lo observaba desde el bosque, con ojos como carbones vivos. En el sueño, siempre le decía lo mismo. Yo ya no puedo. Ahora tú. Los animales comenzaron a actuar raro. Perros que no querían salir por la noche. Vacas que mugían mirando al mismo punto del bosque cada atardecer. Y un búho, negro como la medianoche, que no dejaba de posarse sobre la cerca del viejo cementerio, donde Jacob Langley había sido enterrado en una tumba sin nombre.
La gente empezó a susurrar otra vez. Algunos ancianos contaban leyendas olvidadas, de un guardián que cada generación debía ofrecer al bosque. Que si nadie tomaba el relevo, el engendro encontraría su camino de regreso, por medio del miedo, por medio del olvido. Collins no quería creer. Pero una noche, no pudo resistirse. Con el diario del sheriff en una mano y un farol en la otra, cruzó el umbral del bosque. Caminó siguiendo los mismos pasos que su mentor. El claro ya no estaba allí. Pero encontró el lugar. No por la vista, sino por la sensación. Un frío más hondo que el invierno le trepó por la espalda. El aire era pesado. En el suelo, semioculto por hojas secas, estaba el colgante. Quemado, pero intacto. Collins lo recogió. En ese instante, escuchó pasos detrás de él. Se volteó en seco. Nadie. Y entonces, la voz. Ahora tú. El joven Collins cayó de rodillas. No vio nada. Pero sintió el peso. No del engendro, sino del recuerdo. Lo entendió de inmediato. No era cuestión de querer. Alguien siempre era elegido. Y ahora, el bosque lo había señalado a él. El colgante brilló brevemente al contacto con su piel. Y en algún lugar muy profundo, lo supo, el sheriff no había muerto. Aún caminaba dentro del bosque, con el alma cargada de recuerdos oscuros. Y ahora, Collins sería el siguiente en vigilar el umbral. Una cadena de guardianes, elegidos uno a uno, no para luchar, sino para recordar. Porque el olvido es el verdadero despertar del engendro. Capítulo 10. El peso del umbral. Desde la noche en que Collins cruzó el límite del bosque, algo cambió en Auburn Creek. Ya no se oían grillos después del atardecer. Las farolas parpadeaban sin razón. Las campanas de la iglesia, que nadie había tocado en años, comenzaron a sonar solas justo antes del amanecer. La gente del pueblo comenzó a hablar de él con miedo contenido. El joven ayudante, antes amable y risueño, ahora caminaba en silencio, con la mirada fija en los árboles. Había dejado de hablar con los vecinos. Ya no dormía. Solo salía al caer la noche, como si buscara algo que no quería encontrar. Y es que Collins lo sentía. Lo llevaba dentro. No era solo el recuerdo del engendro. Era una presencia, un frío constante, una voz que no cesaba de hablarle en susurros apenas audibles. Despiertame, recuerdame. Pero Collins no quería ser el guardián. No como el sheriff. No como Jacob. Él era joven, tenía una vida por delante. No le correspondía a él. Intentó huir del pueblo. Tomó su equipaje una noche, dispuesto a abandonar todo, sin decir adiós. Pero el coche no arrancó. El teléfono no tenía señal. Y en la carretera, justo antes del desvío hacia el bosque, una figura lo esperaba en medio del camino. El sheriff. O lo que quedaba de él. No habló. Solo lo miró. Y con ese gesto, una mezcla de tristeza, resignación y advertencia, Collins entendió que no había salida. No mientras el engendro siguiera durmiendo en su memoria. Regresó esa noche al bosque, empujado por una fuerza más allá de la voluntad. Llevaba consigo el diario, el colgante, y una vela encendida. Ya no buscaba escapar. Buscaba comprender. Caminó hasta el claro, o lo que quedaba de él. El terreno estaba distinto, como si se hubiese replegado sobre sí mismo. Sin embargo, en el centro, había ahora un nuevo símbolo grabado en el suelo, uno que no estaba antes, una espiral rodeada de ojos. El colgante comenzó a arder en su pecho. La voz en su mente crecía. Solo uno debe recordar. Collins cayó de rodillas. Y en ese instante, lo entendió todo. El engendro no era una criatura. Era una idea. Una conciencia olvidada por los hombres. Una maldición ancestral que se nutría de miedo y silencio. Su poder no residía en la materia, sino en la memoria. Solo podía existir si alguien lo sostenía con el recuerdo. Ese era el verdadero sacrificio. Ser el archivo viviente del horror. Ser el candado del umbral. Collins alzó la vela sobre el símbolo. El fuego se tornó azul. El bosque vibró, como si exhalara. Entonces lo vio, una sombra que se arrastraba bajo tierra, justo debajo del símbolo. El engendro. Dormido. Pero respirando. Ahora, lo llevarás tú.
La voz y no sana Baragina. Era la suya. La de Collins. La de todos los que, alguna vez, supieron la verdad. La vela se extinguió sola. Y la noche quedó en silencio. Collins salió del bosque al amanecer. Sus ojos ya no eran los mismos. No mostraban miedo. Solo una infinita tristeza, y una carga invisible. El ciclo había comenzado de nuevo. Y esta vez, era él quien lo sostenía. El horror toma una nueva forma en este capítulo, no como monstruo que ataca, sino como mal que perdura a través de los siglos. La herencia del recuerdo maldito continúa. Capítulo 11. La grieta en la cadena. Collins había cambiado. No solo en la mirada, ni en sus silencios. Algo dentro de él vibraba con una frecuencia distinta, casi inhumana. Quienes lo observaban sentían un escalofrío que no podían explicar. No hablaba del bosque. No respondía a preguntas. Pero cada noche, al caer el sol, cruzaba el umbral de los árboles y no regresaba hasta el alba. Los ancianos lo comprendieron en silencio. Collins había asumido su lugar como guardián del recuerdo. Una figura condenada a custodiar una presencia dormida, a mantener la conciencia del engendro viva, para que no despertara al olvido. Pero no todos en el pueblo estaban dispuestos a aceptar ese ciclo como inevitable. Entre ellos estaba Elena Raines, una profesora que había llegado meses antes para cubrir una vacante en la pequeña escuela del pueblo. Había oído los rumores, leído el diario del sheriff, que Collins dejó, inexplicablemente, sobre su escritorio una mañana, y, movida por la curiosidad o la rebeldía, se adentró en los registros históricos de Auburn Creek. Lo que descubrió la dejó paralizada. Desde el siglo XIX, cada 30 o 40 años, una figura desaparecía o enloquecía en circunstancias misteriosas. Siempre alguien joven. Siempre alguien cercano a la ley o al saber. En cada caso, el bosque estaba implicado. Y siempre, una figura sombría reaparecía en las leyendas locales. El que recuerda. Elena no podía creerlo. Se negó a aceptar que aquello fuera una condena inquebrantable. Y entonces tomó una decisión peligrosa: romper la cadena. Se acercó a Collins una noche, lo esperó en la entrada del bosque, lo siguió en silencio, hasta el claro. Lo vio detenerse frente al símbolo espiralado, tocarse el pecho donde brillaba el colgante, y murmurar palabras en una lengua que no debía existir. Pero Elena no retrocedió. «No tienes que hacerlo», le dijo con firmeza. «Hay otra manera. Tiene que haberla». Collins se volvió. Por un momento, pareció que no la reconocía. Sus ojos estaban nublados, como si su alma se encontrara en otra parte. Pero luego habló. Con voz seca, cargada de siglos. «Romper la cadena es despertar al engendro. ¿Y si la cadena es la verdadera maldición?». El silencio que siguió fue pesado. El bosque pareció escucharlos. Y entonces ocurrió. La tierra bajo sus pies se abrió con un crujido sordo, como si algo enorme se estirara bajo la superficie. El símbolo brilló con una luz verdosa. Collins cayó de rodillas. El colgante empezó a quemarle la piel. Elena quiso ayudarlo, pero al tocarlo, sintió el frío absoluto de la conciencia del engendro. Una vasta oscuridad que no tenía forma, pero sí memoria. Y hambre. Por un instante, vio todo. Vio a Jacob Langley susurrando oraciones mientras era consumido por el peso del recuerdo. Vio al sheriff con lágrimas en los ojos, enterrando su humanidad para convertirse en custodio. Vio a Collins, gritando en silencio, atrapado en un ciclo sin elección. Y finalmente, vio al engendro. No con ojos, sino con la mente. Un nudo de pensamientos viejos como la tierra, que solo necesitaban una grieta para colarse en el mundo de nuevo. Elena retrocedió, temblando. Collins, respirando con dificultad, habló por última vez esa noche. «Si me liberas, otro tomará mi lugar. Alguien que no lo comprenda. Alguien que lo deje escapar». Elena entendió entonces. No se trataba de eliminar al guardián, sino de encontrar una forma de sellar al engendro para siempre. Pero eso requería algo más que romper la cadena. Requería comprenderla, desde dentro. «Entonces dime cómo». Ensename, Cicero Ella. Y el claro volvió al silencio. El colgante cayó al suelo. Collins se lo ofreció. Y por primera vez en generaciones, alguien eligió entrar en la cadena, con la esperanza de romperla, desde adentro.
Capítulo 12. La memoria del abismo. El colgante pesaba más de lo que parecía. Cuando Elena lo sostuvo en sus manos por primera vez, un torrente de imágenes la inundó. Rostros deformados por el miedo, gritos apagados por la tierra, símbolos olvidados que giraban como galaxias sin orden. No era un simple objeto. Era un receptáculo de siglos. Y ella lo había aceptado voluntariamente. Collins, liberado por fin de su carga, parecía más liviano, pero su mirada estaba vacía. Había vivido demasiado tiempo con la memoria del engendro dentro como para volver a ser simplemente humano. Se despidió sin palabras, caminando hacia la espesura del bosque como si se fundiera con los árboles. Elena se quedó sola en el claro. La espiral tallada en el suelo comenzó a brillar, no con violencia, sino con un pulso lento, rítmico, como si la tierra misma respirara. La profesora, ahora portadora del recuerdo, sintió que su mente se abría como un libro antiguo. No eran solo imágenes, eran sensaciones, pensamientos ajenos, lenguajes muertos que resonaban sin sonido. Entendió entonces el verdadero alcance del engendro. No era una criatura en el sentido físico. Era la suma del olvido. Una conciencia que había nacido del miedo ancestral, cultivada en cada generación por el silencio de quienes supieron demasiado y callaron. Y cada guardián era una página más en su historia. Elena comprendió que si quería romper el ciclo, debía entender el corazón del engendro. No Huel. No Salalo. Sino leerlo. Decodificar la lógica de su existencia. Volvió al pueblo con el colgante colgado al cuello, oculto bajo la ropa. Su mirada era distinta, intensa, pero contenida. Comenzó a estudiar los registros que el tiempo había tratado de enterrar. Diarios incompletos, recortes de periódicos, testimonios fragmentarios. Cada pieza era un eco del engendro, una frase de su relato. La espiral era una constante. Aparecía tallada en piedras, dibujada en márgenes, tejida en antiguas mantas de los pueblos nativos. Representaba el pensamiento cíclico, el retorno, el encierro. Pero también el centro. El origen. Y entonces encontró algo que cambió todo. Un documento olvidado en el fondo del archivo municipal, fechado en 1843, firmado por un tal Reverend Thorne. Era una traducción parcial de un códice encontrado en un asentamiento indígena abandonado, mucho antes de que Auburn cree que existiera. El códice hablaba de la criatura que crece en la grieta del alma, un ente sin forma, nacido de las pesadillas de los vivos y la ira de los muertos. Pero más importante aún, el códice hablaba de un rito. Uno que no encerraba, sino que sanaba. Para llevarlo a cabo, se requerían 3 cosas. La voz del primer guardián. El objeto de su maldición. El sacrificio de la propia memoria. Elena sabía que tenía 2 de esos elementos. El colgante era el objeto. Y la voz del primer guardián. Eso significaba buscar a Jacob Langley, o lo que quedaba de su conciencia. Pero el tercero, renunciar a la propia memoria. ¿Eso significaba olvidar quién era? Esa noche, Elena regresó al claro. El símbolo ardía con una luz líquida. Se arrodilló, clavó el colgante en el centro, y comenzó a recitar las palabras que el códice sugería. Donde la espiral se cierre, que la voz despierte. Y del interior de la tierra surgió un susurro. No una figura. No un monstruo. Una voz rota, como de hombre y niño a la vez. Era Jacob. ¿Por qué me recuerdas? Elena lloró. No de miedo, sino de compasión. Porque quiero liberarte. A ti, y a todos. El claro vibró. El colgante se desintegró en cenizas. El cielo pareció rasgarse con un trueno que no vino del aire, sino de la mente. Elena sintió que su pasado comenzaba a desvanecerse. Los rostros de sus padres, su infancia, sus libros, su vocación, todo comenzaba a esfumarse como humo al viento. Pero en su lugar, algo nuevo surgía. Una comprensión. Un mapa. Una llave. El ciclo podía romperse. Pero el precio era alto. Y solo quedaban 3 capítulos para decidir si Elena estaba dispuesta a pagarlo. Capítulo 13. El eco del guardián. Elena despertó tendida sobre la espiral de tierra, la piel cubierta por una capa de rocío y ceniza. El amanecer apenas tocaba el claro, pero algo en el ambiente había cambiado. Ya no había silencio, sino un leve murmullo constante, como si las raíces mismas del bosque compartieran secretos entre sí.
Pero Elena no podía recordar su nombre. Sabía que tenía una misión. Sabía que el colgante ya no existía. Y sabía que el ritual había comenzado a surtir efecto. Pero su identidad, sus afectos, su historia, se habían desvanecido como parte del precio. El cuaderno de notas que había dejado junto al árbol le sirvió como ancla. Lo abrió con manos temblorosas. Reconocía su propia letra, aunque no se reconocía a sí misma en lo que había escrito. Mi nombre es Elena Rowe. Si estás leyendo esto, ya no te recordarás. Pero lo hiciste para salvarnos. Con cada página, la profesora se reconstruía como una figura borrosa que debía cumplir una última tarea. En las notas también se detallaba la ubicación de un segundo claro, uno oculto en las montañas al este del pueblo. Allí, según las fuentes indígenas, estaba el corazón del olvido, el núcleo de la espiral, donde habitaba lo que quedaba del engendro. El viaje fue arduo. Durante 2 días y 2 noches atravesó senderos olvidados, guiada por visiones más que por mapas. Animales se cruzaban en su camino y la miraban con una mezcla de respeto y terror. Las estrellas parecían moverse de forma anómala, como si observaran desde las alturas cada uno de sus pasos. Al llegar al segundo claro, encontró una antigua estructura de piedra, un círculo de monolitos tallados, cada uno con una espiral distinta, como si representaran los múltiples ciclos del tiempo. En el centro, un pozo cubierto por una tapa de hierro corroída por siglos. Sin saber por qué, supo lo que tenía que hacer. Se acercó al pozo y colocó sus manos sobre la tapa. De inmediato, una voz brotó del fondo. Era Jacob, o lo que quedaba de él, fusionado ya para siempre con el eco del engendro. Has venido, a devolvernos, el final. Elena no respondió con palabras. Solo abrió el cuaderno y leyó en voz alta la última página. Era un conjuro incompleto, interrumpido por una línea. Y así, la memoria que alimentó al engendro será la misma que lo disuelva. El aire se tensó. Del pozo surgió un vaho negro que no era humo ni niebla, sino una especie de conciencia líquida. No tenía forma definida, pero se sentía presente, inquisitiva, hambrienta. Rodeó a Elena sin tocarla, estudiándola. Entonces, la voz habló de nuevo, más clara, más humana. Tú me recuerdas, para negarme. Elena cerró los ojos. Las palabras del ritual fluían desde un lugar profundo que ya no reconocía como suyo, pero que aún conservaba el eco de una voluntad firme. Te recuerdo para liberarte. Porque no fuiste creado, naciste del miedo. Y como el miedo, puede ser enfrentado. La espiral del suelo comenzó a girar, no físicamente, sino en una ilusión óptica abrumadora. El cielo se tornó púrpura, los árboles se curvaron hacia el centro, y el viento rugió como una multitud antigua. El engendro lanzó un grito sin sonido. Un aullido de siglos comprimido en un segundo. Entonces, silencio. La figura de Jacob emergió del pozo, ya no deformada, ya no etérea. Era un hombre envejecido, con lágrimas en los ojos. Se arrodilló frente a Elena y murmuró: Gracias, por recordarme cómo era, antes del horror. Con esas palabras, se desvaneció como polvo iluminado por la aurora. Y el claro, volvió a estar quieto. Pero Elena cayó de rodillas. Un dolor lacerante la recorrió. Cada recuerdo perdido fue reemplazado por el peso de una vida que no era suya. Los pensamientos de Jacob, de los antiguos guardianes, del mismo engendro. No era solo la portadora. Ahora era la custodia de toda esa memoria. Ella era la última espiral. El ciclo parece haber llegado a su fin, pero aún quedan 2 capítulos. En el siguiente, descubriremos si la presencia del engendro ha sido verdaderamente erradicada, o si ha encontrado un nuevo hogar en quien osó conocerlo tan profundamente. Capítulo 14. El peso del vacío. Elena despertó una vez más en el claro, pero esta vez no fue el mismo lugar. El aire estaba denso, como si un velo oscuro cubriera todo. Los árboles, antes llenos de vida, se inclinaban hacia ella. Sus ramas crujían como si sus propios cuerpos estuvieran tratando de susurrarle secretos olvidados. Pero ya no era la misma mujer que había llegado allí semanas antes. Había cambiado. Algo en su interior había cambiado. Al principio, la sensación fue leve. Un zumbido en sus oídos, como si sus pensamientos estuvieran siendo invadidos por algo más. Luego, las visiones comenzaron, fugaces,
como sombras que cruzaban la periferia de su vista. Imágenes que no reconocía, pero que de alguna manera sentía profundamente familiares. Se levantó y miró alrededor, buscando la raíz del cambio. Sus ojos se posaron en el pozo, ahora vacío, y en el suelo circundante, donde los monolitos ya no estaban quietos, sino que se movían levemente, como si respiraran. El ritual había terminado, o al menos eso pensó. Pero la verdad se filtraba entre sus dedos como arena. A lo lejos, en la línea del horizonte, vio una figura acercándose. Un hombre, alto, con una capa oscura que se arrastraba sobre el suelo como si fuera parte de la tierra misma. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La figura se acercó con una lentitud inquietante. Sus pasos eran como ecos en la vasta extensión del claro. Y entonces lo vio. Era Jacob Langley. Pero no era el hombre que había conocido. Su rostro, antes marcado por la desolación, ahora estaba vacío. No tenía expresión alguna, solo los ojos. Ojos vacíos, como dos pozos insondables. Elena quiso hablar, pero su voz no salía. La figura la miró fijamente, y sus ojos, ahora ajenos, destilaron una oscuridad profunda, mucho más allá del simple vacío. ¿Lo ves ahora, Elena? El ciclo nunca se rompió. Solo se transformó. Como todo lo que tocas. La voz de Jacob resonó, pero no era su voz. Era la voz de algo más. Algo que había estado esperando en las sombras, algo que siempre había sido parte de ella, pero que nunca había conocido. Elena retrocedió, sintiendo como la angustia se apoderaba de su pecho. Todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, parecía haberse desvanecido en una ilusión. El engendro no había sido erradicado. Solo había sido transferido, como una semilla maldita. El precio del conocimiento, dijo la figura, extendiendo una mano hacia ella, es perder la capacidad de vivir sin él. Elena intentó apartarse, pero no podía moverse. Estaba atrapada. No físicamente, sino en su mente. Las voces del pasado comenzaron a hablarle, las memorias de los guardianes, las historias olvidadas, los ecos de la criatura. Todo se amalgamaba en un susurro constante. Y entonces entendió la verdad. El engendro no era un ser. No era una forma que pudiera ser destruida. Era un concepto, una conciencia que solo existía en las mentes de aquellos que sabían demasiado. Un abismo alimentado por el miedo, la ignorancia, el olvido. Y en ese momento, Elena comprendió que, al liberar a Jacob, no había terminado el ciclo. Ella misma se había convertido en el nuevo guardián. El hombre frente a ella comenzó a desvanecerse, no como una figura que se desmaterializa, sino como algo que se disuelve en la misma niebla que envolvía el claro. Las palabras de Jacob ya no resonaban en su mente, pero la comprensión permanecía, como un peso invisible sobre su corazón. De alguna manera, había pasado el testigo. El engendro ya no tenía dueño, porque el miedo no pertenece a un solo ser. El miedo, como el olvido, es eterno. Elena se quedó allí, observando cómo el claro volvía a la calma, el pozo cerrándose lentamente, y los monolitos quedando en su lugar, quietos. La luz del amanecer ya no parecía tan cálida. Era una luz que invitaba al vacío, al silencio. Y mientras el mundo seguía su curso, ella entendió que el verdadero sacrificio nunca había sido el olvido de sí misma. Era la perpetuidad del miedo. Con este capítulo, la historia de Elena alcanza una reflexión aún más profunda sobre el destino de aquellos que desafían lo imposible. Capítulo 15. El último eco. Elena ya no estaba segura de cuánto tiempo había pasado desde la desaparición de la figura de Jacob. Los días y las noches se habían convertido en un mismo horizonte gris. El claro, antes tan vibrante con la presencia del engendro, ahora estaba sumido en una quietud absoluta, como si el mundo mismo se hubiera detenido. De pie en el centro del círculo de monolitos, Elena observó el pozo sellado y los fragmentos de lo que había sido su vida. Su mente, desgarrada por las visiones, trataba de procesar el horror y la liberación que había experimentado. Pero no podía encontrar la paz. Se había convertido en algo más que una simple guardiana. Ya no era una mujer que había caminado por los pasillos de una universidad, ni una persona con un pasado simple. Ahora, estaba atrapada en un ciclo que no podía comprender por completo. Algo dentro de ella había tomado la forma del engendro, y con ello, había heredado su carga. Y sin embargo,
Había algo en el aire que sugería que aún quedaba un último vestigio de esperanza. Algo que el engendro no había previsto. La tierra bajo sus pies tembló ligeramente. Un sonido leve, como un susurro, comenzó a surgir desde el fondo del pozo. Elena observó con cautela, sus ojos fijos en el hierro oxidado que cerraba la abertura. Sabía lo que eso significaba. El engendro no se había ido. Solo había estado esperando el momento adecuado, como siempre lo hacía. El eco de la voz de Jacob, ya lejana, llenó el espacio a su alrededor, resonando en sus pensamientos. Nos encontramos nuevamente, Elena, ¿lo ves? El ciclo nunca se detiene. Ahora eres una parte de mí. De nosotros. Pero Elena no se dejó dominar por el miedo. No esta vez. Un suspiro profundo escapó de sus labios. No había escapatoria. La única salida era enfrentarlo, por completo, tal como lo había hecho con los recuerdos, con los secretos. No podía continuar arrastrando la carga de ser la portadora de un miedo que no le pertenecía. Entonces, levantó la cabeza hacia el cielo. El sol ya estaba en su cenit, pero la niebla que había rodeado el claro parecía desvanecerse poco a poco, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. Los monolitos, antes presagiando el mal, comenzaron a emitir un leve resplandor, como si respondieran a su voluntad. Elena extendió las manos, no para protegerse, sino para abrazar lo que había llegado a ser. La última lección era la de aceptar lo que la había transformado. El engendro, que había sido un concepto, un horror abstracto alimentado por la oscuridad de las almas humanas, comenzó a disolverse. La niebla se desvaneció lentamente, y con ella, los ecos de las voces. Jacob, o lo que quedaba de él, ya no se materializó. El pozo ya no susurraba más. Un viento suave cruzó el claro, tocando la piel de Elena como una caricia. El miedo, esa sombra que la había perseguido, se desvaneció también, ya no con la violencia de una lucha, sino con la serenidad de un entendimiento profundo. El ciclo no se rompió. Simplemente, fue aceptado. Elena caminó hacia el centro del claro, donde el sol ya brillaba sin impedimentos. Sabía que el engendro siempre estaría allí, en la sombra, esperando. Pero ella también había aprendido a vivir con esa sombra, a no temerle. Sabía que el verdadero miedo era olvidar, y no porque el engendro se fuera, sino porque las personas, al olvidar, permitían que el miedo los poseyera. La última espiral había terminado, pero la existencia de Elena no se había acabado. Ella ahora era la memoria viva de lo que había sido, y de lo que siempre sería, el guardián de un vacío que solo podía comprender. Y mientras el viento se calmaba, el sol bañaba el claro, y la última huella del engendro se desvanecía, Elena, con una mirada fija y serena, comprendió que su destino no era el de destruir. Era el de vivir con la verdad. La memoria, después de todo, no se puede borrar. Con este último capítulo, la historia del engendro maldito se cierra con una conclusión en la que Elena acepta el peso de su destino, entendiendo que el ciclo del miedo, aunque aparentemente resuelto, siempre estará presente. La lección final es clara. Enfrentarse a los horrores del pasado es, a veces, aceptar que forman parte de nosotros de una manera que no siempre podemos controlar. Y así, la historia termina. Pero ¿quién puede decir si el engendro realmente ha desaparecido para siempre? Y así concluye nuestra historia del engendro maldito de Ambrose Bierce. Si te ha cautivado este relato, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido para ti. Gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo.